El año es 1961. El mundo está atrapado en un delicado baile entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría proyecta una larga sombra, una amenaza constante de aniquilación nuclear que se cierne sobre la humanidad. Sin embargo, en medio de la tensión, parece estar amaneciendo una nueva era. En Estados Unidos, un joven y carismático John F. Kennedy acaba de jurar como presidente, inspirando esperanza y prometiendo progreso. Kennedy encarna el optimismo de una nación en ascenso, ansiosa por afirmar su papel en el escenario mundial. Su administración es joven, enérgica y está decidida a afrontar los desafíos de la Guerra Fría de frente. Pero al otro lado del mundo, otro joven líder ha ascendido al poder, uno cuya ideología contrasta marcadamente con los principios que Kennedy aprecia. En el Caribe, a solo 145 kilómetros de las costas estadounidenses, la revolución de Fidel Castro ha transformado Cuba. Atrás quedó el régimen de Batista, reemplazado por un gobierno comunista aliado con la Unión Soviética. Esta alianza envía ondas de choque a través de Washington. La presencia de un Estado comunista tan cerca de casa es inaceptable, una posible plataforma de lanzamiento para la agresión soviética. Hay mucho en juego. La administración Kennedy se enfrenta a un desafío monumental. ¿Cómo se contiene la expansión del comunismo mientras se evita un conflicto directo con una superpotencia con armas nucleares? El mundo observa con la respiración contenida. La tensión es palpable. El escenario está listo para una confrontación que tendrá consecuencias de gran alcance. La Guerra Fría no fue simplemente un enfrentamiento político. Fue una batalla ideológica por el alma misma de la humanidad. Estados Unidos, un faro de democracia y capitalismo, se encontró enfrascado en una lucha contra la ideología comunista, propugnada por la Unión Soviética. Esta batalla no se libró en campos de batalla tradicionales, sino en los ámbitos del espionaje, la propaganda y las guerras por poder. Cuba, bajo el gobierno de Castro, se convirtió en un punto focal en esta lucha global. La nación insular, que alguna vez fue un patio de recreo para los turistas estadounidenses, se transformó en un símbolo de la resistencia comunista en el hemisferio occidental. Para Estados Unidos, la situación en Cuba era inaceptable, no solo por razones ideológicas, sino también por preocupaciones estratégicas. La presencia de misiles soviéticos a pocos kilómetros de las costas estadounidenses era una perspectiva escalofriante, un recordatorio constante del potencial de una guerra nuclear. La administración Kennedy, decidida a contener la expansión del comunismo, se sintió obligada a actuar. La pregunta no era si responderían a la situación en Cuba, sino cómo. En los pasillos del poder se estaban elaborando planes y se debatían estrategias. Una sensación de urgencia impregnaba las discusiones. El destino del mundo libre, al parecer, pendía de un hilo. El mundo contuvo la respiración, inconsciente de la tormenta inminente que se estaba gestando en el Caribe. La invasión de Bahía de Cochinos no se trató solo de una pequeña isla en el Caribe. Fue un microcosmos del conflicto más amplio de la Guerra Fría. Encarnó el choque entre dos ideologías opuestas, dos formas de vida. Por un lado estaba Estados Unidos, defendiendo la democracia, el capitalismo y la libertad individual. Por otro lado, estaba Cuba, recientemente alineada con la Unión Soviética, abrazando el comunismo y su promesa de igualdad social. Por muy defectuosa que fuera su ejecución, la invasión representó un momento crucial en esta lucha ideológica, una prueba de voluntades con consecuencias potencialmente catastróficas. Para la administración Kennedy, la invasión se veía como una forma de hacer retroceder la marea del comunismo, de enviar un mensaje de que Estados Unidos no toleraría su expansión en su propio patio trasero. Para Castro y sus partidarios, era una oportunidad para consolidar su revolución, para demostrar su resiliencia frente al poderío de Estados Unidos. El mundo observó con una mezcla de aprensión y fascinación cómo estas dos fuerzas opuestas se preparaban para colisionar. ¿Cuál sería el resultado de este choque de ideologías? La respuesta, como sabemos, tendría un profundo impacto en el curso de la historia, dando forma a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante las décadas venideras.
Los vientos de cambio que llevaron a Fidel Castro al poder tuvieron un efecto escalofriante en muchos cubanos. Aquellos que habían prosperado bajo el régimen anterior, aquellos que valoraban sus libertades y temían el puño de hierro del comunismo, vieron su mundo patas arriba. Muchos eligieron el exilio, huyendo de su tierra natal hacia las costas de Florida, llevando consigo un ardiente resentimiento hacia Castro y un anhelo por una Cuba libre. En Miami, la comunidad de exiliados cubanos creció. Su ira y frustración aumentaban con cada día que pasaba. Compartían historias de hogares perdidos, negocios confiscados y seres queridos perseguidos. Entre ellos había antiguos soldados, empresarios e intelectuales, todos unidos por un objetivo común: derrocar a Castro y reclamar su patria. Los exiliados se convirtieron en una fuerza poderosa. Su difícil situación captó la atención de los políticos estadounidenses, ansiosos por explotar la situación para su propia agenda de la Guerra Fría. Los susurros de descontento entre los exiliados llegaron a oídos de la Agencia Central de Inteligencia, que vio en ellos un arma potencial contra Castro. La CIA, operando en las sombras, ya había estado explorando formas de desestabilizar el régimen de Castro. La agencia tenía un largo historial de operaciones encubiertas, de derrocar gobiernos considerados hostiles a los intereses estadounidenses. La comunidad de exiliados cubanos, con su conocimiento íntimo de la isla y su ardiente deseo de venganza, presentaba una oportunidad única. Dentro de los laberínticos pasillos de Langley, Virginia, la CIA comenzó a tramar un plan audaz. La agencia, bajo la dirección de Allen Dulles, creía que una fuerza bien entrenada y equipada de exiliados cubanos podría derrocar al régimen de Castro. El plan, con el nombre en código Operación Plutón, era audaz, arriesgado y estaba envuelto en secreto. La CIA vio Bahía de Cochinos, una zona remota y escasamente poblada en la costa sur de Cuba, como el lugar de desembarco ideal. La agencia creía que la fuerza de invasión podría establecer una cabeza de playa, obtener el apoyo de la población local y desencadenar un levantamiento nacional contra Castro. Para liderar la invasión, la CIA reclutó a miembros de las filas de los exiliados cubanos. Estos hombres, endurecidos por la guerra y alimentados por una sed de venganza, se sometieron a un entrenamiento riguroso en campamentos secretos esparcidos por los Estados Unidos y América Central. Se les enseñó el arte de la guerra de guerrillas, se les entrenó en demolición y sabotaje, y se les instruyó implacablemente en el uso del armamento estadounidense. La CIA invirtió millones de dólares en la operación, proporcionando a los exiliados armas, municiones, aviones y apoyo logístico. La agencia creía que con suficiente potencia de fuego y determinación, los exiliados podrían lograr lo que parecía imposible: el derrocamiento de un régimen comunista bien armado y atrincherado. Las selvas húmedas y las pistas de aterrizaje remotas de Guatemala y Florida se convirtieron en el crisol donde se forjó una fuerza de combate. Aquí, lejos de las miradas indiscretas del mundo, el ejército de exiliados cubanos, bautizado como Brigada 2506, perfeccionó sus habilidades para la batalla que se avecinaba. Eran un grupo diverso, unidos por su odio a Castro y su anhelo por una Cuba libre. Bajo la atenta mirada de los instructores de la CIA, los exiliados aprendieron a manejar armas como el rifle M1 Garand, el fusil automático Browning y los bazucas. Practicaron desembarcos anfibios, saltos en paracaídas y técnicas de demolición. La disciplina era estricta y el entrenamiento a menudo era brutal. Los exiliados se llevaron al límite de sus capacidades físicas y mentales, impulsados por la creencia de que estaban en una misión para liberar a su patria. Los entrenadores de la CIA, veteranos de la Segunda Guerra Mundial y Corea, estaban impresionados por la tenacidad y el coraje de los exiliados. Estos no eran soldados profesionales, sino hombres comunes, impulsados por un extraordinario sentido del propósito. Eran maestros, agricultores, comerciantes y estudiantes, todos dispuestos a arriesgar sus vidas por la oportunidad de regresar a una Cuba libre. Sin embargo, a pesar de su dedicación y la meticulosa planificación de la CIA, persistía una sensación de inquietud. Los exiliados estaban superados en número y armamento.
El éxito de la invasión dependía de la esperanza de que el pueblo cubano los recibiera como libertadores y de que las fuerzas de Castro se derrumbaran rápidamente. Mientras los exiliados se entrenaban, la CIA ultimaba el plan de invasión. La operación, audaz en su alcance, se basaba en una serie de suposiciones, cada una más tenue que la anterior. La agencia creía que un asalto aéreo y marítimo bien coordinado en Bahía de Cochinos tomaría por sorpresa a las fuerzas de Castro. Los exiliados establecerían una cabeza de playa, asegurarían infraestructuras clave y luego pedirían al pueblo cubano que se levantara contra Castro. Para apoyar la invasión, la CIA planeó una serie de ataques de distracción destinados a confundir y desmoralizar a las fuerzas de Castro. Bombarderos B-26, pintados para parecerse a los aviones de la Fuerza Aérea Cubana, atacarían aeródromos e instalaciones militares en toda la isla. El objetivo era crear la ilusión de una fuerza de invasión mayor y paralizar la capacidad de Castro para responder eficazmente. La CIA también contaba con un amplio apoyo a la invasión dentro de Cuba. La agencia creía que el control del poder por parte de Castro era tenue y que el pueblo cubano, anhelando la libertad, daría la bienvenida a los exiliados como libertadores. Para fomentar esta percepción, la CIA lanzó una campaña de propaganda, transmitiendo emisiones de radio a Cuba y lanzando desde el aire folletos que prometían un rápido fin al gobierno comunista. El plan, sin embargo, estaba plagado de fallas. La CIA sobreestimó la fuerza de la brigada de exiliados y subestimó la determinación de las fuerzas de Castro. La agencia tampoco anticipó el nivel de apoyo soviético a Castro, un error de cálculo que tendría consecuencias desastrosas. A medida que la invasión se acercaba, el presidente Kennedy se encontró luchando contra las dudas. El joven presidente, ansioso por proyectar una imagen de fuerza y resolución, era sin embargo cauteloso a la hora de verse envuelto en un conflicto costoso y prolongado. Acosó a sus asesores con preguntas, buscando garantías de que el plan era sólido. La CIA, sin embargo, se mantuvo confiada. Le aseguraron a Kennedy que la invasión tendría éxito, que el régimen de Castro se derrumbaría como un castillo de naipes. Restaron importancia a los riesgos y enfatizaron las recompensas potenciales. El derrocamiento de un régimen comunista a solo 145 kilómetros de las costas estadounidenses. Kennedy, sin embargo, no estaba convencido. Le preocupaba la posibilidad de bajas, tanto estadounidenses como cubanas. Temía las repercusiones internacionales de una invasión estadounidense a gran escala de Cuba. También cuestionó la sensatez de confiar tanto en las evaluaciones de la CIA, que habían resultado poco fiables en el pasado. A pesar de sus reservas, Kennedy finalmente dio luz verde a la invasión. Fue una decisión de la que se arrepentiría, una que tendría consecuencias de gran alcance para su presidencia y para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante las décadas venideras. La suerte estaba echada, y el destino de los exiliados cubanos, y quizás del mundo, pendía de un hilo. El aire húmedo se cernía sobre Bahía de Cochinos mientras la fuerza de invasión se acercaba a la costa cubana. Era el 17 de abril de 1961, pocos días después de los fallidos bombardeos de la CIA. Una franja de luna creciente ofrecía poca iluminación mientras la primera oleada de tropas exiliadas desembarcaba. Los exiliados, armados hasta los dientes, se dirigieron rápidamente hacia la playa. En cambio, los exiliados se encontraron frente a tropas cubanas atrincheradas. Tomaron una pequeña aldea, Playa Girón, e izaron la bandera cubana. La Fuerza Aérea Cubana, contrariamente a la inteligencia de la CIA, no había sido neutralizada por los bombardeos anteriores. A medida que el sol se elevaba en el cielo, los aviones de combate cubanos T-33, suministrados por la Unión Soviética, rugían en lo alto, ametrallando la cabeza de playa con cohetes y fuego de ametralladoras. Los exiliados, atrapados a la intemperie, eran blancos fáciles. La arena se tiñó de carmesí con la sangre de los camaradas caídos. Los barcos que transportaban suministros vitales y refuerzos para los exiliados fueron atacados con dureza. El USS Houston, un destructor de la época de la Segunda Guerra Mundial convertido en buque de suministros, fue hundido por aviones cubanos.
Su cargamento de municiones, combustible y suministros médicos se hundió bajo las olas, asestando un golpe devastador a la ya de por sí tenue logística de la invasión. Los invasores, superados en número y armamento, lucharon con coraje desesperado. Carecían de armas pesadas, cañones antiaéreos y apoyo aéreo, todo lo cual les había prometido la CIA. El levantamiento prometido por el pueblo cubano nunca se materializó. En cambio, los exiliados se encontraron aislados y rodeados, enfrentándose a un enemigo decidido a aniquilarlos. Las playas se convirtieron en un escenario de caos absoluto. El aire era denso por el olor acre de la cordita y el hedor a muerte. Los heridos gritaban pidiendo médicos, sus gritos ahogados por el rugido de los disparos y las estruendosas explosiones de las bombas. Las aguas turquesas del Caribe se volvieron de un rojo turbio, manchadas con la sangre de los caídos. Fidel Castro, alertado de la invasión, reunió a sus tropas y milicias. Se dirigió a las ondas, su voz resonó por toda la isla, instando a su pueblo a resistir a los mercenarios imperialistas. Castro, un líder carismático con un don para la propaganda, convirtió eficazmente la invasión en un grito de guerra por el nacionalismo cubano. Las tropas cubanas, respaldadas por tanques y artillería soviéticos, lanzaron un feroz contraataque. Los exiliados, cuyas filas disminuían, se defendieron con tenacidad, pero fueron lentamente empujados hacia el mar. El prometido apoyo aéreo estadounidense nunca se materializó. El presidente Kennedy, temiendo una guerra más amplia con la Unión Soviética, tomó la fatídica decisión de retirar la cobertura aérea crucial. La CIA, que había planeado y orquestado la invasión, parecía paralizada por el desastre que se desarrollaba. La agencia había calculado erróneamente la fuerza de las fuerzas de Castro y el nivel de apoyo popular a su régimen. Los exiliados se dieron cuenta demasiado tarde. Habían sido enviados a una misión suicida. A medida que la batalla se intensificaba, una sensación de desesperación se apoderó de los asediados invasores. Habían arriesgado todo por la oportunidad de liberar a su patria, solo para ser traicionados por su propio gobierno y abandonados a su suerte. El sueño de una Cuba libre parecía desvanecerse con cada hora que pasaba. Bahía de Cochinos, antes un tranquilo paraíso, se transformó en un escenario de carnicería inimaginable. Las playas, sembradas de cadáveres y restos, parecían un macabro depósito de chatarra. Los exiliados, de espaldas al mar, lucharon con la ferocidad de animales acorralados. No se hacían ilusiones sobre sus posibilidades de supervivencia. Las fuerzas cubanas, sintiendo la victoria, presionaron su ataque sin descanso. Los tanques avanzaban ruidosamente, sus cañones disparando a quemarropa. Los proyectiles de artillería llovían del cielo, pulverizando todo a su paso. Las defensas de los exiliados se derrumbaron bajo el ataque. En la mañana del 19 de abril de 1961, apenas 72 horas después de que comenzara la invasión, la batalla por Bahía de Cochinos había terminado. Las fuerzas cubanas habían aplastado la rebelión, capturando a más de 1.100 exiliados y matando a cientos más. Los supervivientes, exhaustos, heridos y desmoralizados, se rindieron a sus captores. El sueño de una Cuba libre yacía destrozado sobre las arenas empapadas de sangre de Bahía de Cochinos. La brisa marina del Caribe no pudo borrar el aguijón de la derrota para los miembros supervivientes de la Brigada 2506. Arrojados a camiones, con las manos atadas, fueron paseados entre multitudes burlonas en La Habana. Para muchos de los exiliados, las heridas físicas palidecían en comparación con el peso aplastante de sus sueños destrozados. Las noticias del desastre en Bahía de Cochinos enviaron ondas de choque a través de la comunidad de exiliados cubanos en Miami. Familias frenéticas se apiñaban alrededor de las radios. Sus esperanzas menguaban con cada sombría actualización. La alegre anticipación de una Cuba liberada dio paso a un dolor agonizante y una rabia a fuego lento. El despacho Oval
normalmente lleno de actividad, adquirió la atmósfera silenciosa de una funeraria. El presidente Kennedy, su vigor juvenil reemplazado por un cansancio abatido, se enfrentó a la magnitud del desastre. Bahía de Cochinos no fue solo una derrota militar. Fue una catástrofe política que amenazaba con desmantelar su presidencia. La CIA, antes elogiada por su destreza encubierta, se enfrentó a un torrente de críticas por su inteligencia defectuosa y su planificación imprudente. Kennedy, sin embargo, se negó a eludir su responsabilidad. En un discurso televisado a la nación, aceptó públicamente la culpa del fiasco, afirmando: «La victoria tiene 1000 padres, pero la derrota es huérfana». En medio de las maniobras políticas y las acusaciones, la difícil situación de los exiliados capturados seguía siendo un recordatorio constante del coste humano de la invasión fallida. Entre ellos se encontraba José Ramón Fernández, un joven capitán del ejército cubano que había desertado a Estados Unidos tras la llegada al poder de Castro. Capturado durante los combates, Fernández se negó a cooperar con sus captores. Soportó el confinamiento solitario, las palizas y los simulacros de ejecución, su espíritu inquebrantable por la presión implacable. La firme negativa de Fernández a traicionar a sus camaradas o renunciar a sus creencias le valió el respeto de sus captores, incluso cuando lo condenaron a una larga pena de prisión. Pasó las 2 décadas siguientes en varias prisiones cubanas, soportando duras condiciones y trabajos forzados. Las noticias del fiasco de Bahía de Cochinos resonaron en todo el mundo, enviando ondas de choque a través de la comunidad internacional. Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo como un faro de democracia, se vio condenado por su flagrante intento de derrocar a un gobierno soberano. La Unión Soviética, ansiosa por explotar la situación, lanzó una avalancha de propaganda, presentando a Estados Unidos como un matón. En América Latina, la invasión alimentó el sentimiento antiamericano, jugando a favor de los revolucionarios de izquierda. Bahía de Cochinos tuvo profundas consecuencias geopolíticas, alterando el equilibrio de poder en la Guerra Fría y envalentonando a los adversarios de Estados Unidos. Tras Bahía de Cochinos, la Guerra Fría entró en una fase nueva y aún más peligrosa. La invasión fallida había convencido al primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, de la debilidad e indecisión de Estados Unidos. Envalentonado, autorizó el despliegue de misiles nucleares en Cuba, una medida calculada para alterar el equilibrio estratégico de poder. La crisis de los misiles cubanos se convertiría en un momento decisivo de la Guerra Fría, un duro recordatorio de la fragilidad de la paz. La debacle de Bahía de Cochinos envió ondas de choque a través de la sociedad estadounidense, destrozando el consenso de la posguerra y exponiendo profundas fisuras ideológicas dentro de la nación. Las voces conservadoras, ya recelosas de la percibida falta de resolución de Kennedy, aprovecharon Bahía de Cochinos como prueba de que el joven presidente era blando con el comunismo. Los editoriales de los periódicos tronaban con acusaciones de incompetencia y apaciguamiento. En el otro lado del espectro político, los liberales y los moderados se enfrentaron a las inquietantes implicaciones de la intervención encubierta de Estados Unidos. Bahía de Cochinos marcó un punto de inflexión en la opinión pública estadounidense, erosionando la confianza en el gobierno. Para la comunidad de exiliados cubanos en Miami, Bahía de Cochinos representó no solo una derrota militar, sino una profunda traición personal. Habían depositado su fe en Estados Unidos, creyendo que la administración Kennedy compartía su sueño de una Cuba libre. La invasión fallida destrozó esas esperanzas, dejando un amargo legado de resentimiento y desconfianza. Las familias de los exiliados capturados se enfrentaron a una agonizante espera de noticias de sus seres queridos. La Cruz Roja, trabajando incansablemente para establecer contacto con los prisioneros, pudo ofrecer poco consuelo. La comunidad de exiliados cubanos, antes unida en su oposición a Castro, se encontró cada vez más dividida sobre la mejor manera de avanzar.
Tras Bahía de Cochinos, Fidel Castro emergió de las cenizas de la invasión como un líder triunfante y aún más resuelto. El intento fallido de derrocar a su régimen, lejos de debilitar su control del poder, tuvo el efecto paradójico de fortalecerlo. Castro explotó hábilmente la victoria para consolidar su control sobre la sociedad cubana. El espectro de una invasión extranjera encajaba perfectamente en la narrativa de Castro de una revolución asediada. Utilizó Bahía de Cochinos para justificar una ofensiva contra la disidencia, silenciando a los críticos y consolidando su poder. El fiasco de Bahía de Cochinos le dio a la Unión Soviética una victoria propagandística de primer orden. El Kremlin lanzó una campaña global para presentar la invasión como un flagrante acto de agresión. El primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, condenó a Estados Unidos en las Naciones Unidas, acusando a la administración Kennedy de piratería y belicismo. Bahía de Cochinos se convirtió en un poderoso símbolo de la hipocresía estadounidense, un grito de guerra para los movimientos antiimperialistas de todo el mundo. Sección 5. Las semillas de la desconfianza. La invasión de Bahía de Cochinos envenenó la relación entre Estados Unidos y Cuba, sembrando desconfianza y animosidad. El embargo económico y los intentos encubiertos de socavar a Castro crearon un clima de hostilidad. Para Cuba, Bahía de Cochinos simbolizó la agresión estadounidense y la amenaza constante. Alimentó una mentalidad de asedio en el gobierno cubano. Estados Unidos veía el régimen de Castro como una amenaza regional. La debacle endureció la determinación de Washington de contener el comunismo en Cuba. El legado de Bahía de Cochinos proyectó una larga sombra sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sección 1. Un legado de sombras. Bahía de Cochinos, aunque se desvaneció en los libros de historia, dejó una huella imborrable en el escenario mundial. Se convirtió en un caso de estudio sobre la arrogancia del poder. Una advertencia susurrada en los pasillos del gobierno sobre los límites del poderío militar y las consecuencias imprevistas de las operaciones encubiertas. La invasión consolidó el control de la Guerra Fría sobre los asuntos globales, empujando a Estados Unidos y a la Unión Soviética más cerca del abismo y proyectando una larga sombra sobre las relaciones internacionales. El espectro de Bahía de Cochinos sirvió como un recordatorio constante de la amenaza siempre presente de aniquilación nuclear, un escalofriante testimonio de la fragilidad de la paz en un mundo polarizado por la ideología. Para Estados Unidos, Bahía de Cochinos se convirtió en sinónimo de fracaso de la política exterior, un ejemplo flagrante de inteligencia defectuosa, error de cálculo estratégico y los peligros del error de juicio presidencial. La administración Kennedy, elogiada inicialmente por su optimismo juvenil y su visión audaz, vio empañada su reputación y cuestionada su credibilidad en el escenario mundial. La invasión también tuvo un profundo impacto en la CIA, la agencia encargada de llevar a cabo la desafortunada operación. Bahía de Cochinos expuso profundas fallas dentro de la organización, lo que llevó a reformas internas y una reevaluación de su papel en la política exterior estadounidense. La reputación de la agencia, ya empañada por operaciones encubiertas anteriores, sufrió un duro golpe, y su credibilidad y eficacia se pusieron en tela de juicio. Sección 2. El embargo. Continúa. Un muro de silencio. Mientras las armas se silenciaban en Bahía de Cochinos, el conflicto entre Estados Unidos y Cuba continuó en diferentes campos. El embargo estadounidense, impuesto en 1960, se endureció, convirtiéndose en una piedra angular de la política estadounidense hacia Cuba. El embargo agravó las dificultades de los cubanos y alimentó el resentimiento hacia Estados Unidos. Se convirtió en una barrera al comercio y el intercambio cultural, aislando a Cuba. En los foros internacionales, Estados Unidos se encontró cada vez más aislado en su postura. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo. Estados Unidos, citando preocupaciones sobre derechos humanos, se mantuvo firme. El legado de Bahía de Cochinos y el embargo proyectaron una larga sombra sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Los dos países permanecieron encerrados en una cápsula del tiempo de la Guerra Fría, con su relación congelada en perpetua animosidad. Sección 3 Fantasmas de la Guerra Fría. A pesar del final de la Guerra Fría, los fantasmas de Bahía de Cochinos siguieron acechando la relación entre Estados Unidos y Cuba. Los dos países, que alguna vez estuvieron al borde de la guerra nuclear, siguieron siendo adversarios ideológicos. El embargo estadounidense se mantuvo vigente, un recordatorio constante de agravios pasados. El colapso de la Unión Soviética tuvo un profundo impacto en Cuba, provocando una apertura gradual. En Estados Unidos, llegó a la mayoría de edad una nueva generación sin recuerdos de la Guerra Fría. La opinión pública comenzó a suavizarse, con más llamamientos a favor de un enfoque pragmático. Estas dinámicas crearon una oportunidad para un deshielo en las relaciones.